Capítulo 10. La manipulación de las elecciones panameñas. Kurt Muse. «Comandante», dijo emocionado uno de mis ayudantes irrumpiendo en mi oficina un día de 1988. «Tenemos un gringo y tiene todo tipo de equipo de radio y documentación en inglés». El gringo era un joven estadounidense empleado por el gobierno de los Estados Unidos llamado Kurt Muse. Su misión era montar una operación clandestina de radio e informática para subvertir las elecciones panameñas del 7 de mayo de 1989. El descubrimiento de Muse y su instalación secreta no solo fue un golpe para nuestro servicio de inteligencia, sino también fue una oportunidad especial para arrojar luz sobre lo que Estados Unidos realmente estaba tramando. Para mí, la acción encubierta de Estados Unidos equivalía al allanamiento del Watergate o al robo de los papeles del Pentágono en Estados Unidos. Reagan y Bush habían sido sorprendidos infraganti violando nuestra soberanía. Y más que cualquier otra cosa que pueda decir sobre el incidente, tengo que admitir un hecho serio. Nuestro mal manejo de la captura de Kurt Muse fue un error fatal por el cual solo yo debo asumir la culpa. Inmediatamente después de su captura, deberíamos haber protestado ante todos los foros internacionales del mando y luego pospuesto las elecciones debido a la intromisión de Estados Unidos. Muse había llegado a Panamá quizás 1 o 2 meses antes de su captura. Rápidamente comenzó a probar equipos de radio. Comenzamos a recibir indicaciones de que nuestras comunicaciones militares estaban siendo manipuladas. Nos dispusimos a rastrear la fuente, pero nos dimos cuenta de que no teníamos las habilidades ni la experiencia para hacer el trabajo. Buscamos consejo consultando con los cubanos, israelíes y alemanes orientales. Recogimos el equipo necesario que necesitábamos y enviamos equipos para cursos de capacitación rápida en esos países para aprender las últimas técnicas para atrapar invasores de alta tecnología. Nuestros hombres regresaron después de algunas semanas con el equipo y las habilidades para rastrear a los culpables. Luego, los norteamericanos, en medio de su bochorno al conocerse el asunto Muse, trataron de desviar la atención de su actividad ilegal sembrando el cuento de que los cubanos fueron los responsables de atrapar a Muse, como diciendo que los panameños no tenían la inteligencia y saber qué hacer para hacerlo. Pero esto no era cierto. Los panameños hicieron el trabajo solos y estábamos muy orgullosos de nuestro logro. Localizar las señales de radio fue relativamente fácil, ya que la ciudad de Panamá se encuentra en un terreno plano. El método consistía en enviar equipos de vigilancia en varios equipos y comenzar a dar vueltas por la ciudad, escuchando los canales descarriados, seleccionando siempre el momento más probable para que se produjera la interferencia. El equipo de vigilancia, a pesar de su importancia y presagio, operaba en secreto por temor a ser detectado por los estadounidenses. Para evitar filtraciones, ni siquiera nuestros propios oficiales de inteligencia G2 sabían de sus operaciones. En poco tiempo, anotaron un éxito. Se habían encontrado las señales de interferencia. Luego, los monitores comenzaron a correr en círculos concéntricos cada vez más pequeños hasta que redujeron su objetivo a 3 rascacielos en la sección Cangrejo de la ciudad. Minuciosamente, mantuvieron la vigilancia hasta que llegaron a un edificio, luego a un apartamento individual. Dentro había un hombre muy asustado que dijo llamarse Kurt Muse. Fue atrapado con los puños fríos y las manos en la masa. Encontramos papeleo con planos para la operación, equipo de antena, equipo sofisticado que fácilmente podría disfrazarse dentro de un estuche de guitarra. A los minutos me llegó la notificación. Muse era importante, eso quedó claro de inmediato. No era un espía en absoluto, en realidad, solo un especialista en comunicaciones enviado con el equipo necesario. Nunca lo vi en persona, pero recuerdo mi impresión al verlo en la televisión. Alto, delgado, con una mirada aterrorizada. No tenía armas ni protección. Varios cómplices estaban ausentes cuando tomamos el edificio y se escabulleron del país. No tenía nada ni nadie a quien recurrir, ya que oficialmente los estadounidenses querían fingir que no existía. Pero Muse pudo describir toda la operación y teníamos muchas pruebas que respaldaban lo que tenía que decir. Todo un hallazgo. Enviamos un equipo de evaluación para interrogarlo, reteniéndolo un tiempo en aislamiento, descubriendo los detalles de la operación. Muse, al darse cuenta de que no tenía abogado, ningún contacto con el mundo exterior, no necesitaba que lo animaran a abrirse. Era bastante hablador. Dijo que la operación tenía como objetivo intervenir en las elecciones proporcionando programación de radio y televisión falsa antes, durante y después para mostrar que los partidos de oposición estaban ganando sin importar cuál fuera la verdad. La idea era provocar una reacción rápida y compasiva de los opositores en el país y en el extranjero
para informar de una victoria de la oposición en las elecciones antes de que se recogieran las papeletas. Querían informes falsos en todos los niveles, creando la impresión de que todo se había decidido a favor de los estadounidenses y sus candidatos. Los estadounidenses debieron saber de inmediato que teníamos a Muse, pero no dijeron nada hasta que hicimos el anuncio. Una cosa estaba clara. Los estadounidenses necesitaban liberar a Kurt Muse. Fue acusado de espionaje contra la nación, un delito muy grave según las leyes panameñas, como lo sería en cualquier otra parte del mundo. Estados Unidos se negó a decir que tenía estatus militar, ya que ese nivel de espionaje militar era difícil de defender. Era más fácil defenderlo bajo la ley civil, con sus derechos a un abogado, a vistas, a comida, etc. Pero enviaron al cónsul a verlo, tratándolo como cualquier otro estadounidense de la antigua zona del canal. Un marinero que bebió demasiado y se peleó en un bar o algo así. Luego enviaron a personas que se registraron en la cárcel como parientes de Muse, pero sabíamos que no eran ni primos ni hermanos. Estos eran agentes del gobierno, enviados para controlarlo y darle una instrucción específica. No hables. Y cuando supieron consternados que ya había hablado, cambiaron al plan B. Di que todo lo que confesaste fue mentira, que te coaccionaron. Supervisamos sus conversaciones en la cárcel con estos supuestos miembros de la familia. Cállate, no hables, dijeron ellos. Es toda mentira, te presionaron, dijeron. Fue bajo coacción. Pero no hubo coacción ni presión. Los detalles técnicos de lo que estaba haciendo estaban ahí mismo en nuestras manos. También lo fue la documentación para hacer que el equipo funcione. Nadie podría haberse defendido contra eso. Teníamos los bienes. Muse fue una vergüenza tal para los Estados Unidos que su rescate de la prisión modelo fue la misión principal, nada menos que el Delta Force, más de un año después, la primera operación planeada en la invasión estadounidense de Panamá en 1989. Lo habían presentado a periodistas y confesó lo que había hecho. Fue un golpe para Estados Unidos, pero nunca reconocieron que era un agente de la CIA o de la DIA, ni pagado por Estados Unidos, como si fuera un extraterrestre que apareció de la nada. El coronel Marcus Justin fue la única persona que argumentó enérgicamente para que canceláramos las elecciones. Dijo que deberíamos jugar a lo grande, protestar y someter a Muse a un juicio público. Dijo que ese era el momento exacto para decir que no podía haber elecciones porque Estados Unidos había conspirado en nuestra política interna y necesitábamos investigar hasta dónde habían penetrado en nuestro sistema. Justin tenía razón. Mirando hacia atrás, veo que este hubiera sido el momento clave para mostrarle al mundo entero cómo Estados Unidos estaba manipulando no solo el proceso electoral, sino todos los asuntos internos de Panamá. Calculé mal al no denunciar a los Estados Unidos con más fuerza junto con toda la evidencia que habíamos reunido. Podríamos haber apelado a la comunidad internacional, luego cancelado las elecciones y exigir sanciones internacionales contra lo que Estados Unidos nos estaba haciendo. Y no decidí hacerlo. ¿Por qué? Porque pensé que el pueblo panameño entendería esa flagrante injerencia en nuestras vidas y votaría en contra de los candidatos que apoyaba Estados Unidos. Eso era lógico hasta donde llegaba, pero no estaba tomando en cuenta qué más nos tenían reservados los estadounidenses. Aportaron dinero, organización, asesores, propaganda y entrevistas a los candidatos que respaldaron. Guillermo Endara, el candidato a un presidente de la Cruzada Cívica, y sus compañeros de fórmula eran tan evidentes títeres de los Estados Unidos que surgió una sensación de repugnancia entre las masas panameñas. Si los estadounidenses estaban tan seguros como decían que el candidato del gobierno, Carlos Duque, podría ser derrotado fácilmente por Endara, ciertamente no lo demostraron. Estados Unidos, bajo la operación secreta Panamá 4, asignó al menos 10 millones para desestabilizar a Panamá antes de las elecciones.